Hoy vamos a hablar de unos aspectos puntuales del manejo posoperatorio de la cirugía cardiovascular. La cirugía cardiovascular ha tenido grandes avances en los últimos años que han permitido mejorar los desenlaces, la sobrevida en los pacientes que van a este tipo de intervenciones. Esta mejoría en los desenlaces se ha visto principalmente afectada por las mejorías en las técnicas de la perfusión sistémica, la protección miocárdica, la protección de la circulación cerebral cuando se requiere arresto circulatorio, en la monitorización por medio de ecocardiograma transesofágico y en los procedimientos que hacen últimamente con técnicas mínimamente invasivas. No solamente ese paquete de medidas han ayudado a disminuir la mortalidad en los pacientes de cirugía cardíaca, también se han empezado a conocer unos paquetes de medidas que permiten sistematizar los manejos de los pacientes en el posoperatorio. Estas medidas se conocen con varias siglas, las RIC, Fast Track Surgery, ERAS. En español los conocemos como las medidas de recuperación intensificada en cirugía cardíaca. ¿Qué buscan estas medidas? Disminuir el estrés por la intervención quirúrgica, mejorar la recuperación y disminuir las complicaciones y la mortalidad de nuestros pacientes. Estos términos de fast track se vienen utilizando desde los años 80 y 90. Engelman inicialmente empezó a hacer sus estudios, pero los estudios iniciales iban enfocados solamente en disminuir los tiempos de estancia hospitalaria. Solo hasta el año 97, los estudios de Kellett abordaron el manejo multimodal de estos pacientes como un paquete de medidas para mejorar los desenlaces. Estos estudios de Kellett se realizaron en coloproctología, pero de ahí fueron extrapolados a otro tipo de cirugías y de ahí parten esos paquetes ERAS. Este estudio publicado en el 2018 es un estudio controlado aleatorizado con 226 pacientes que fueron llevados a cirugía valvular electiva. Un grupo de esos pacientes fue manejado de manera convencional y otro con un manejo de un paquete de medidas sistematizadas, que ahorita vamos a ver cuáles son una a una. Y lo que se vio en ellos es que estos paquetes ERAS o este grupo de pacientes en un enfoque de recuperación intensificada de cirugía cardíaca podían tener unos beneficios como disminución en las estancias hospitalarias, menores complicaciones posoperatorias, disminución en los costos, menor tiempo de ventilación mecánica, tiempos de tránsitos intestinales más rápidos, retiros más rápidos de los drenajes de tórax. Entonces, todos estos beneficios empezaron a generar un auge mayor de este tipo de intervenciones. ¿En qué consiste esa recuperación intensificada de cirugía cardíaca? Son unos abordajes que se hacen desde el preoperatorio, desde el momento en que el paciente se le plantea la intervención de cirugía cardíaca. En lo que nos compete nuestra charla vamos a enfocarnos solamente en las medidas posoperatorias, que van encaminadas a una extubación temprana, movilización temprana, analgesia multimodal, iniciar incentivo respiratorio de forma temprana, tener un control glicémico estricto, evitar los nefrotóxicos en las primeras 48 horas, guiar nuestro manejo por metas, prevenir la náusea y el vómito, retirar tempranamente los drenes, iniciar nutrición enteral tempranamente y detectar tempranamente el delirio y manejarlo. Cuando nuestro paciente llega a la unidad de cuidado intensivo en el posoperatorio inmediato, tenemos que establecer unas medidas de monitorización básica. La gran mayoría de los pacientes puede manejarse con una monitoría elemental y ya los pacientes con una carga de enfermedad prequirúrgica alta, con condiciones especiales, cirugías específicas o que presenten complicaciones, ya requeriría nuestra monitorización avanzada. Pero necesitamos una monitoría básica de ingreso, vigilar los drenajes, calentar nuestro paciente, tomar laboratorios de ingreso, evaluar los sangrados y sobre todo establecer una comunicación efectiva y constante con los cirujanos. Algunos tendrán algunas consideraciones especiales, específicamente a los pacientes de cirugía de aorta descendente, específicamente para disminuir los riesgos de isquemia espinal, tener especial cuidado con los injertos mamarios cuando hay múltiples injertos arteriales y disminuir los riesgos de vasoespasmo y detectar tempranamente isquemia posoperatoria cuando hay presencia de arritmias ventriculares. Teniendo en cuenta estos paquetes de recuperación intensificada en cirugía cardíaca, me llamó mucho la atención este documento que salió publicado este año, que es el Consenso de la Sociedad Española, que se lo recomiendo, donde están reunidas las medidas que se deben implementar cuando se quiere montar un paquete de medidas y evaluarlo en el desempeño de los pacientes del posoperatorio. Entonces, vamos a mirar las más importantes en los estudios ERAS. La analgesia multimodal. ¿Por qué es importante la analgesia multimodal en nuestros pacientes? Porque buscamos minimizar la dosis de opiáceos y con ellos los efectos secundarios de los opioides, reducir el estrés quirúrgico, reducir todos los efectos secundarios, facilitar la movilización temprana.
Este estudio, que es una revisión sistemática publicada en el 2003, muestra cómo los grupos que se manejan con dosis altas de opioides versus los grupos con dosis bajas, que son los que están dentro de los grupos de Fast Track, muestran una disminución significativa en la mortalidad y unos tiempos más tempranos de retiro de ventilación mecánica. El otro punto importante es el manejo de la hipotermia. ¿Por qué es fundamental evitar la hipotermia en nuestros pacientes? Porque la hipotermia está asociada con coagulopatía, con aumento en el número de transfusiones, con mayor infección external, con alteraciones en el metabolismo de los fármacos que estamos administrando cuando el paciente llega, con un mayor tiempo de recuperación, y todo esto conlleva a un aumento de la mortalidad. Este estudio estamos viendo en este momento evaluó en Australia y en Nueva Zelanda los pacientes y la temperatura que tenían en el momento que ingresaban en el posoperatorio. Ellos definían hipotermia transitoria como la temperatura corporal total menor de 36 grados centígrados que lograba recuperarse antes de 24 horas. Eso era hipotermia transitoria. E hipotermia persistente era cuando esa temperatura corporal no lograba compensarse o recuperarse en las 24 horas, sino posterior a estas. Ellos encontraron que la hipotermia persistente estaba directamente relacionado con una mayor mortalidad. La hipotermia transitoria no se vio con un efecto significativo, pero siempre se trata de calentar tempranamente a nuestros pacientes con manta térmicas y con líquidos. El otro punto fundamental es la extubación temprana. ¿Por qué? Porque hemos visto que la ventilación mecánica prolongada también aumenta mortalidad, aumenta costos y aumenta tiempos de estancia hospitalaria. El término fast track se refiere al retiro como tal de la ventilación mecánica en las primeras 6 horas posoperatorias. Este estudio, publicado en el 2009, analizó 7.989 pacientes, donde también se dividían los pacientes en un grupo control o medidas estándar y en un grupo donde se realizaban extubaciones tempranas antes de 6 horas. El objetivo de este análisis era revisar si estas medidas de extubación temprana aumentaban los riesgos en los pacientes, y no se vio ningún aumento en los riesgos, ni en los desenlaces primarios no se vio aumento en los tiempos de ventilación ni de hospitalización, ni tampoco se vio aumento en los desenlaces de infarto, stroke o falla renal. Este otro estudio analizó 1.164 pacientes que fueron llevados a una extubación temprana, es decir, en las primeras 6 horas. Se encontró también una menor mortalidad en los primeros 16 meses posoperatorios. Ha existido alguna controversia porque no solamente existe el término fast track, sino que últimamente se ha utilizado el término ultra fast track. ¿A qué se refiere el ultra fast track? A la extubación realizada dentro de la sala, dentro del quirófano, antes de trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos. Este estudio es un estudio publicado de la Fundación Cardioinfantil en el año 2000, donde analizaron 100 pacientes. 50 de ellos fueron extubados en quirófano, cumpliendo todas las medidas para poder realizar una extubación segura, y los que no cumplían esos criterios fueron trasladados a la unidad de cuidado intensivo y fueron extubados en las primeras 6 horas posoperatorias. Ellos encontraron que los pacientes que habían sido extubados en quirófano tenían más tasa de requerir reintubación y más infarto agudo de miocardio. Hay otros estudios, por el contrario, este estudio publicado en el 2014 que evalúa 652 pacientes, ellos encontraron que la extubación quirúrgica o en sala operatoria es segura, generando menores estancias y menores costos que el fast track convencional. Sin embargo, hay muchos estudios que debaten resultados y todavía no se ha establecido una recomendación estándar respecto al ultra fast track. Otro punto importante es respecto al retiro de los drenes de tórax. ¿Cuándo es el momento seguro para retirar el tubo de tórax? Este estudio publicado en Turquía analizó los pacientes en posoperatorio inmediato y los dividió en dos grupos. El primer grupo le retiraba los tubos de tórax cuando el líquido de drenaje era macroscópicamente cero sanguinolento y había disminuido su débito. El segundo grupo era el grupo de retiro de tubos convencional, es decir, lo retiraban después de 48 horas cuando se redujera el drenaje a menos de 50 cc por 4 a 5 horas. Vigilaron ambos grupos por 7 días posoperatorios, sin encontrar diferencias significativas en los derrames pericárdicos importantes. Entonces recomendaron como tal realizar el retiro de los tubos de tórax cuando el drenaje macroscópico fuera cero sanguinolento y bajo en su débito. El otro punto importante es la prevención del delirio. Como sabemos, siempre propendemos para que el manejo del delirio sea basado en medidas no farmacológicas inicialmente. Todas las estrategias de movilización temprana, de manejo del dolor, de minimizar la sedación, de evitar benzodiazepinas,
de retiro temprano del ventilador, de retirar accesos vasculares, de tubos, de sondas, todo lo que sea manejo no farmacológico también en estos casos nos aplica, y ya cuando no responden a estas medidas, pues escalonar un manejo farmacológico, idealmente con dexmedetomidina en el caso específico de la cirugía cardíaca. El otro punto importante es la prevención de la injuria renal aguda. Este estudio es una revisión sistemática de un metaanálisis publicado en el 2016 que muestra las incidencias de la injuria renal aguda en el postoperatorio de cirugía cardíaca discriminado por estadios de falla renal. Se ha visto que las tasas de presentación de injuria renal varían de entre el 22 al 36%, viéndose directamente relacionados con una mayor mortalidad y con una mayor estancia hospitalaria y mayor estancia en cuidado intensivo. Este estudio es el PREP-AKI. Este es un estudio que se planteó como una medida o un paquete, un bundle de estrategias para disminuir el riesgo de injuria renal aguda en pacientes que ellos definen como de alto riesgo, que son los que tengan el TIMP2 y GFFP mayor de 0.3 en medición urinaria. El paquete de medidas que incluía evitar nefrotóxicos, evitar IECAS y ARA2 en las primeras 48 horas posoperatorias, hacer una monitoría estricta del gasto urinario, evitar la hiperglicemia, principalmente en las primeras 72 horas, evitar medios de contraste y optimizar el volumen intravascular. Ellos analizaron el grupo control e intervención con estas medidas y encontraron una disminución significativa en las tasas de injuria renal aguda en general y en las tasas de injuria renal aguda moderada a severa. El otro punto importante es la prevención de la fibrilación auricular. Hay factores preoperatorios que nos hacen pensar que la fibrilación auricular se vaya a presentar en un postoperatorio. Los pacientes adultos mayores que tengan historia de falla de fibrilación auricular, falla renal, cirugías valvulares, falla cardíaca o enfermedad pulmonar. El punto principal es que en el prequirúrgico no se suspenden los betabloqueadores de quienes ya los venían tomando, o quienes no lo tomaban y tienen un riesgo alto de presentarlo, iniciar la titulación previamente en el preoperatorio. Y en el postoperatorio también iniciarlo según la tolerancia hemodinámica. Y si hay inestabilidad, pues hacerlo con cardioversión eléctrica, y de lo contrario, controlar frecuencia principalmente o ritmo si pudiera estar indicada. Y si son fibrilaciones que duren más de 48 horas, iniciar las estrategias de anticoagulación si la cirugía cardíaca no la permite. Otro punto muy importante es el inicio temprano de aspirina en los pacientes que son llevados a cirugía de bypass coronario. Este estudio, publicado en el 2002 en el New England Journal of Medicine, evaluó 5.065 pacientes en quienes se administró tempranamente aspirina, encontrando un aumento significativo en las tasas de sobrevida en los pacientes que habían sido llevados a estas intervenciones. Esto en cuanto a lo que nos referimos al manejo de la recuperación intensificada de cirugía cardíaca. Ya cuando hemos pasado todos estos puntos o esta lista de chequeo, podemos encontrarnos con que nuestro paciente está hipotenso y no lo vemos en las condiciones adecuadas. Hay que tener en cuenta que en el postoperatorio inmediato la contractilidad está disminuida. La magnitud y duración de la disminución de esa contractilidad depende de la función cardíaca previa, de los eventos isquémicos que tenga nuestro paciente, de su masa ventricular, del grado de hipotermia, del tipo de cardioplegia utilizado, del tiempo de bomba y de las complicaciones posoperatorias. El espectro de esa alteración o de ese bajo gasto que se presenta puede ir desde el aturdimiento miocárdico que puede resolver en pocas horas hasta el choque cardiogénico que nos lleva a disfunción multiorgánica. Ese bajo gasto postoperatorio lo vemos reflejado como el gasto cardíaco que no puede satisfacer plenamente las demandas metabólicas de nuestros tejidos, y lo podemos ver entre el 3 al 45% de nuestros pacientes. ¿Cómo lo vemos? Los pacientes que están tensos, con bajo gasto, con elevación de lactato, con alteración de la saturación venosa. Entonces, ¿qué tenemos que evaluar? Cómo están las presiones de llenado, cómo está nuestra frecuencia del ritmo, cómo está el estado de bulimia, y corregir la causa que se vaya encontrando y ver si logramos tener nuestra meta hemodinámica alcanzada en ese momento. Aunque nos referimos a meta hemodinámica, que nuestra saturación venosa esté adecuada, que tengamos una tensión arterial media por encima de 65, que tengamos un gasto urinario por encima de 0,5, un lactato depurado y una presión de oclusión de la pulmonar menor de 15 idealmente. Si no hemos logrado esas metas, tenemos que mirar qué está pasando. Mirar si la falla es predominante de ventrículo izquierdo o de ventrículo derecho. Si es de ventrículo izquierdo, entonces tenemos que mirar cómo está nuestra precarga. Si está baja, nos falta líquido, nos faltan glóbulos rojos. Si está normal o alta, posiblemente nos falta vasopresor inotrópico, y si está alta hay que considerar si requerimos diurético o hemofiltración temprana. Si nuestra tensión arterial sigue baja, inotropía con dobutamina o noradrenalina,
si están con tensiones entre 65 y 80 en la media, considerar el uso de levosimendan o milrinone y presiones altas, considerar el uso de vasodilatadores. Si nuestra meta hemodinámica no es alcanzada, pues tendríamos que considerar ya el uso de soporte mecánico. Obviamente esto es a muy grosso modo, ya esto sería un capítulo adicional que tendríamos que tratar para mirar específicamente el manejo de vasopresores e inotrópicos en estos casos. Si lo que estamos viendo es un perfil de falla ventricular derecha que podemos predecirlo en algunos pacientes, especialmente en los que tienen enfermedad coronaria severa con compromiso de la coronaria derecha específicamente, con compromiso de la válvula mitral, en posoperatorio de trasplante cardíaco, de cardiopatía congénita o de tromboendarterectomía pulmonar. Sabemos que podemos enfrentarnos con más frecuencia a este tipo de falla ventricular. Las metas, ¿cuáles serían? Optimizar precarga, optimizar frecuencia cardíaca de ritmo y optimizar ventilación. También otro pilar fundamental es optimizar la presión de perfusión y el acople ventricular, teniendo como meta que nuestra presión arterial sistólica sea mayor que la pulmonar. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de disminuir la poscarga del ventrículo derecho, teniendo en cuenta que nuestro gasto cardíaco del ventrículo derecho va a depender de la contracción del tabique interventricular, que va a depender directamente de la contracción del ventrículo izquierdo. Entonces, según el perfil que tengamos, vamos a hacer el ajuste de los medicamentos que requeramos, ya sean con vasoactivos, inotrópicos, vasodilatadores pulmonares sistémicos o pulmonares según sea el caso y la tolerancia hemodinámica del paciente. Entonces, para recordar, es importante que podamos instaurar protocolos de manejo simplificados que nos permitan aumentar la adherencia de nuestros pacientes, tener claro que la analgesia multimodal es uno de nuestros pilares, corregir la hipotermia tempranamente, tratar de extubar nuestros pacientes tempranamente, movilizarlos de forma rápida, retirar los drenes, las sondas y los catéteres cuando ya no los requiramos, tratar el delirio tempranamente, prevenir la fibrilación auricular, prevenir la falla renal aguda, identificar complicaciones rápidamente y nuestra principal herramienta es lo que vemos enfrente de la cama del paciente, ver su sensorio, ver su perfusión, ver su diuresis, ver su gasto urinario o el agua en lactato, que es muy rápido y lo podemos tener fácilmente, y las herramientas que tenemos con el ecocardiograma, y establecer un manejo interdisciplinario, una comunicación integral con los servicios que nos están apoyando, anestesia, cirugía cardiovascular, con fin de poder mejorar los desenlaces de los pacientes en cirugía cardiovascular. Muchísimas gracias por su atención.